Estamos en nuestra central obrera, que es la CETERA, enmarcados en nuestra CETERA, decreta paro nacional, o sea que es a nivel de todas las provincias en todo el país, considerando que hay 15 provincias que inician el 2 de marzo y por eso el año pasado también fue en febrero, a fines de febrero, también contemplando la cantidad de provincias que iniciaban en febrero. A nosotros este año es el 2 de marzo, el inicio del ciclo lectivo, el inicio de las clases, y a nivel nacional, por eso se enmarca en el inicio de las clases, dando cuenta a la vez de todas estas provincias que también inician el mismo día. Por eso también está bueno aclarar esto y que de hecho estamos organizando la marcha el lunes, que va a ser una gran marcha masiva, que vamos a viajar y visibilizar todas estas cuestiones a nivel nacional. Como vos bien decís, enmarcados en nuestra CETERA a nivel nacional y en provincia con el FUD, el Frente de Unidad Docente, en el cual SUTEBA forma parte, ¿no es cierto?, junto con UDOC, AFEB, SADOP, AMET. Nosotros venimos, es un año muy complejo, recién charlábamos fuera de cámara, muy difícil, recién veía las imágenes del aula, de las aulas vacías, a nosotros nos duele muchísimo que las aulas estén vacías, y te lo digo como gremialista, como conductora de una institución también educativa, como directora de una institución educativa y como también cabeza visible de un sindicato docente, porque nosotros queremos que los estudiantes estén en el aula. Que todos los días estén en el aula y que el paro es una medida extrema para nosotros, que también nos duele mucho, que venimos hace mucho tiempo reclamando al gobierno nacional por una recomposición salarial, porque también nos recortó el salario. Bueno, vamos a ver las de diferentes instancias. Vamos a hablar para que la gente entienda los componentes, porque para ahí es difícil, ¿no? Porque hay una paritaria que es la provincial, donde se discute el salario en cada provincia, y hay una norma mínima marco a nivel nacional. Que el gobierno de Milei ha dicho, paritaria nacional no tiene que haber, porque yo no tengo empleados docentes, los empleados son docentes de las provincias, así que no hay más paritaria nacional, se terminó el Fondo de Financiamiento Educativo, que era el que había surgido de la Carpa Blanca, etcétera, etcétera. Esa es la parte con el Estado Nacional, ¿no? Es muy importante lo que vos estás tocando, esa es la parte con el Estado Nacional, porque justamente lo que se reclama en este paro, que es lo más grave, más allá de lo que después vamos a hablar del salario en paritaria provinciales, es justamente el lugar, la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la educación del país. Claro. La importancia, ¿qué importancia? En esa famosa paritaria nacional se fijaba un piso mínimo para los docentes. Exactamente. Por empezar, el piso mínimo para todos los docentes en todas las provincias, igualando, incluso en aquellas provincias que tienen más dificultades, igualando en todo el país un piso para los docentes de todo el país. Que eso no está más, desde que asumió Milei no tenemos más paritarias nacionales. Por el otro lado, la Ley de Financiamiento Educativo, y que además, y como digamos una cosa que tenemos que empezar a conversar y a charlar, a instalar, es este proyecto de ley de educación libertaria que el Gobierno Nacional ya lo presentó en el Congreso en el 2025, a fines del 2025, que justamente intenta desplazarse, correrse del lugar de mayor responsable de garante de la educación en el país. Por empezar, deroga el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, donde justamente el financiamiento de la educación es prioridad del Estado Nacional. Se corre de ese lugar y se pone en un lugar subsidiario, poniendo la responsabilidad en privados, en las familias. Se pone en un lugar de evaluador de resultados únicamente, pero no de responsable de las condiciones, ni de condiciones laborales, ni de infraestructura, ni de sueldos. Entonces es realmente un retroceso muy grave. Ellos lo han dicho en varias oportunidades, no es que estamos agrandando una cuestión, que van en una destrucción de la educación pública, entendiéndola y pensándola que se encarguen los privados, corriéndose del lugar de la responsabilidad que tienen. Entonces es muy grave esto que está pasando, lucha de la Carpa Blanca, como bien decía, la Ley de Financiamiento Educativo, el FONID, ese Fondo de Incentivo Docente que se logró también para
digamos, como resultado de esas luchas, tantos años que año a año todos los gobiernos lo fueron renovando y que este gobierno decide no pagarnos y que es más de 130.000 pesos por mes por cargo, o sea, es muchísima plata para lo que es el salario docente. Pensá que estamos en paritarias provinciales discutiendo, que fue lo que se rechazamos, un 3% de aumento, un 4%, un 5%, y de un plumazo de un día para el otro nos sacan 120.000, 125.000, 130.000. ¿Qué porcentaje representa en un salario tipo? 10%. 10, 12%, así de un día para el otro que dejamos de cobrar. Que algo se había compensado desde provincia, ¿no? En un primer mes lo compensó provincia, o sea, el primer mes que nos lo sacaron y después no lo pudieron sostener más. Vamos a la provincia ahora. ¿Qué es lo que pasa y por qué no se acordó? ¿No hay fondos? ¿No está la plata? ¿Cuál es la cuestión? Porque ahí hay un consenso entre 5 gremios, ¿no? 5 son de frente. En realidad, siempre que se llama paritarias, bueno, hay una definición de este gobierno provincial que es con todos los estatales, no solamente con los gremios docentes. Sí. Nosotros siempre hicimos hincapié en que, justamente en contrapartida con este gobierno nacional, que directamente no podemos discutir, hay un gobierno en la provincia con el que sí nos podemos sentar a dialogar y discutir. Que eso no quiere decir que siempre estemos de acuerdo, pero sí, obviamente, que valoramos esa posibilidad de diálogo y de discusión que es la paritaria provincial. En este caso, en esta última paritaria, nosotros habíamos aceptado en enero, era un 2% de aumento, un 4,5% de bolsillo por el retroactivo que se cobraba y demás, era un 4,5% de bolsillo que el docente en enero tenía, digamos, pero sí con el compromiso de volver a discutir en febrero una nueva paritaria, porque considerábamos que había que discutir y poder cerrar esa paritaria. En febrero la propuesta es de un 3%, que todos los gremios consideramos que es insuficiente, porque tenemos que recomponer salarios. Nosotros tenemos una pérdida del poder adquisitivo del salario que es tremenda, que se agrava mes a mes, que sabemos también que el mayor responsable de esta pérdida del poder adquisitivo es el gobierno nacional, porque todos los trabajadores pierden poder adquisitivo del salario, no solamente los docentes, en relación a las políticas nacionales, ¿no es cierto? Desde regulación, aumentan alquileres, servicios permanentemente, la nafta permanentemente, ¿no es cierto? Un aumento que uno logra queda totalmente licuado ante el aumento de todos los servicios, de regulación de medicamentos, de servicios, de nafta, y de alquileres y demás. Lo padecemos todos. Vos hablás con un empleado de comercio, hablás con un estatal. Pero especialmente los estatales. Los estatales han tenido más retrasos. Claro, y nosotros consideramos, que esa propuesta es insuficiente y que tiene que ser repensada y renegociada y que, por eso se toma esta medida, ¿no es cierto? ¿La medida es de 36 horas, de 24 horas? No, es un paro de 24 horas en consonancia con el paro nacional y se verá cómo se sigue. El plan de lucha sigue, no termina acá y se verá cómo se continúa. Pero es un contexto muy complejo, muy difícil para los docentes. Bien. Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, gracias por también convocarnos y por también hacer valer la voz de los sindicatos en esta lucha que nosotros también con mucha coherencia y convicción sostenemos, ¿no? Ante tanto estigma que veníamos también charlando acerca de los sindicatos y demás, que también es instalado, no por ustedes, sino a veces por otros medios de comunicación y demás, y por algunos gobiernos que también instalan una estigmatización del sindicato, que son quienes se enfrentan justamente a los gobiernos por mejoras salariales y mejores condiciones de estudiar y de aprender. Así que te agradezco también el espacio, como siempre, el canal, abriéndonos las puertas para poder llevar la voz y llevársela a toda la comunidad de Junín. Gracias.